En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y un cielo que parecía pintado con acuarelas, vivía un abuelo llamado Juan y su nieto, Jorge. Juan era un hombre de 75 años, con el cabello blanco como la nieve y una sonrisa que podía iluminar hasta el día más gris. Había vivido una vida llena de amor, risas y lecciones que el tiempo le había enseñado con paciencia. Jorge, de 18 años, era un joven soñador, con ojos brillantes y un corazón que latía con la intensidad de quien descubre el amor por primera vez. Ambos compartían un vínculo especial, no solo por su relación familiar, sino porque ambos eran homosexuales y entendían las alegrías y los desafíos que eso podía traer en un mundo que, aunque había avanzado, aún tenía mucho que aprender sobre la aceptación. Era una tarde de primavera cuando Jorge llegó a la casa de su abuelo. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un juego de luces y sombras en el porche donde Juan estaba sentado, tejiendo una bufanda de lana azul. El aire olía a flores silvestres y a la tierra húmeda tras una lluvia ligera que había caído esa mañana. Jorge se acercó con una mezcla de nerviosismo y emoción, sosteniendo una pequeña flor silvestre que había recogido de camino. Sus pasos eran rápidos, casi torpes, porque su corazón latía con fuerza al pensar en lo que quería compartir con su abuelo. Juan levantó la vista y, al ver a su nieto, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida que arrugó aún más las líneas de su rostro, esas líneas que contaban historias de años felices y otros más difíciles. «Hola, abuelo», dijo Jorge mientras se sentaba a su lado, girando la flor entre sus dedos con dedos temblorosos. «Necesito tu ayuda con algo importante». Juan dejó las agujas de tejer sobre la mesa y le dedicó toda su atención, sus ojos brillando con curiosidad y cariño. «Dime, pequeño, ¿qué te tiene tan inquieto?». Jorge respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo recorría, y, con un brillo especial en los ojos, confesó: «He conocido a alguien, abuelo. Se llama Daniel, y creo que estoy enamorado de él. Es la primera vez que siento algo tan fuerte, pero no sé cómo hacer las cosas bien. Quiero que se sienta amado, que sepa cuánto significa para mí, pero no sé por dónde empezar». «¿Tú cómo lo hacías con el abuelo Miguel?». Juan soltó una risa suave, llena de nostalgia, mientras su mente viajaba décadas atrás. Recordar a Miguel, su compañero de vida durante más de 40 años, siempre le llenaba el corazón de calidez. Miguel había fallecido hacía 5 años, pero su amor seguía tan vivo como el primer día que se conocieron, como si su risa aún resonara en cada rincón de la casa. «Oh, Jorge», dijo Juan, apoyando una mano en el hombro de su nieto con un gesto lleno de ternura. «El amor es un arte, y como todo arte, se aprende con práctica, paciencia y un corazón sincero. Te voy a contar cómo conquisté a tu abuelo Miguel, y cómo hicimos que nuestro amor creciera cada día, porque el verdadero romance no está en los grandes gestos, sino en los pequeños detalles que demuestran cuánto te importa la otra persona». Jorge se acomodó mejor en la silla, ansioso por escuchar, mientras el viento soplaba suavemente, llevando consigo el aroma de las flores del jardín. Juan comenzó su relato con una voz serena, como si estuviera desdoblando un recuerdo precioso que había guardado con cuidado en su corazón. «Cuando conocí a Miguel, yo era un joven tímido, mucho más de lo que tú eres ahora. Él trabajaba en una panadería del pueblo, y yo pasaba todos los días por ahí solo para verlo. Me encantaba cómo sus manos amasaban el pan con tanto cuidado, como si cada hogaza fuera una obra de arte. Sus movimientos eran precisos, casi como una danza, y siempre tenía una sonrisa para cada cliente, pero yo sentía que su sonrisa para mí era especial, aunque quizás eso era solo mi imaginación enamorada. Pero no me atrevía a hablarle. Me quedaba afuera, fingiendo leer un periódico o mirar el cielo, mientras mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo desde adentro. Hasta que un día, reuní todo el coraje que tenía y entré a comprarle un panecillo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el dinero al pagarle. Cuando me lo entregó, con esa sonrisa que me derretía, me armé de valor y le dije: «Este pan debe ser tan dulce como tu sonrisa». Él se sonrojó y se rió, y esa risa fue como música para mí. Ese fue el comienzo de todo, Jorge. A veces, un pequeño gesto, una palabra sincera, puede abrir la puerta a algo maravilloso. Juan hizo una pausa,
dejando que las palabras se asentaran, mientras Jorge lo miraba con los ojos muy abiertos, imaginando a su abuelo joven, nervioso pero valiente. ¿Y qué hiciste después, abuelo? ¿Cómo lo conquistaste?, preguntó Jorge, inclinándose hacia adelante, completamente atrapado en la historia. Juan sonrió, con un brillo juguetón en los ojos que lo hacía parecer mucho más joven de lo que era. Lo primero que hice fue mostrarle que me importaba de verdad. No se trata de comprarle cosas caras o de hacer promesas vacías. Se trata de escuchar, de estar presente, de hacer que la otra persona se sienta vista y valorada. Por ejemplo, Miguel una vez mencionó de pasada que le encantaba el sonido de la lluvia. No era algo que yo hubiera notado antes, pero desde ese día, cada vez que llovía, me aseguraba de estar cerca de él. Un día, cuando caía una lluvia suave, lo invité a caminar bajo un paraguas. No dijimos mucho, solo caminamos juntos por el pueblo, escuchando el sonido de las gotas en el paraguas y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Fue un momento simple, pero fue nuestro, y supe que él lo atesoraría tanto como yo. Jorge asintió, fascinado, mientras sus dedos seguían jugando con la flor silvestre. ¿Y cómo seguiste mostrando tu amor después de eso? Juan sonrió y miró al horizonte, como si pudiera ver a Miguel allí, entre las colinas. Cada día encontraba una forma de hacerle saber que pensaba en él. Le escribía notitas y las dejaba en su almuerzo, cosas pequeñas como, hoy el cielo está hermoso, pero tú lo haces más. O le llevaba flores silvestres que recogía en el camino, no porque fueran perfectas, sino porque eran un pedacito de mi corazón para él. También aprendí a cocinar su postre favorito, un pastel de manzana, y lo hacíamos juntos los fines de semana. No se trataba de ser perfecto, sino de compartir tiempo y esfuerzo. Había días en los que el pastel salía un poco quemado, o la masa no subía como debía, pero nos reíamos tanto mientras lo hacíamos que eso no importaba. Lo que importaba era que estábamos juntos, creando recuerdos. Eso suena increíble, dijo Jorge, con los ojos brillantes de emoción. Pero, abuelo, a veces me preocupa que Daniel no sepa cuánto lo quiero. No soy bueno expresándolo. Juan puso una mano sobre la de su nieto y apretó suavemente, con un gesto lleno de calidez. No te preocupes, pequeño. El amor se siente en las acciones más que en las palabras. Si quieres sorprender a Daniel, empieza por conocer lo que le gusta. ¿Te ha hablado de algo que le emocione? Jorge pensó un momento, su mente viajando a las conversaciones que había tenido con Daniel. Sí, le encanta la música. Toca la guitarra y dice que sueña con tocar en un parque algún día. Siempre que habla de eso, sus ojos se iluminan, y siento que podría escucharlo hablar de música durante horas. Juan asintió con entusiasmo, sus manos moviéndose animadamente mientras hablaba. Perfecto. Entonces, ¿por qué no le organizas un pequeño momento especial? Podrías llevarlo a un parque, preparar un picnic con sus cosas favoritas y pedirle que toque para ti. No necesitas ser un experto, solo mostrarle que escuchaste y que te importa. Imagina esto, Jorge, una tarde tranquila, el sol poniéndose, una manta en la hierba, y Daniel tocando su guitarra mientras tú lo miras con todo el amor que sientes. Ese tipo de momentos se quedan grabados en el corazón para siempre. Jorge se animó al instante, su rostro iluminándose con la idea. Eso podría funcionar. Pero, ¿y si me pongo nervioso? ¿Y si no sale como lo planeo? Juan rió suavemente, sus ojos llenos de comprensión. Todos nos ponemos nerviosos cuando amamos, Jorge. Yo temblaba cada vez que invitaba a Miguel a salir al principio. Una vez, planeé una cita en el río, pero olvidé traer la comida que había preparado, y terminamos compartiendo una manzana que encontramos en mi mochila. Nos reímos tanto que se convirtió en una de nuestras historias favoritas. Lo importante es que seas tú mismo. Si te equivocas, rían juntos. El amor crece en los momentos auténticos. Y si quieres añadir un toque especial, escribe algo para él, una carta o un dibujo. No tiene que ser una obra maestra, solo algo que venga de tu corazón. Miguel guardaba todas mis cartas, y aún las tengo en una caja. Son tesoros para mí, y a veces las leo cuando lo extraño demasiado.
Los ojos de Jorge se llenaron de inspiración y una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Abuelo, eres el mejor. Creo que voy a intentarlo. Juan lo abrazó con fuerza, envolviéndolo en un abrazo que olía a lana y a hogar. Estoy orgulloso de ti, Jorge. El amor es un regalo, y todos merecen sentirlo, sin importar quiénes sean o a quién amen. Tú y Daniel tienen todo el derecho de ser felices, y si alguien dice lo contrario, recuérdales que el amor es universal. Siempre estaré aquí para ayudarte, como Miguel estuvo para mí. Esa tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranja y rosa, Jorge y Juan siguieron hablando. Decidieron hacer un plan detallado para el picnic. Juan sugirió que prepararan unas galletas de avena, una receta sencilla que Jorge podría hacer con sus propias manos. Mientras amasaban la masa, Juan le contó más historias de su vida con Miguel, como la vez que plantaron un rosal juntos en el jardín trasero. Cada primavera, cuando las rosas florecían, Miguel y Juan salían a verlas, tomados de la mano, recordando los años que habían pasado juntos. Jorge escuchaba con atención, sintiendo que cada historia era una lección de amor y perseverancia. Juan también le enseñó a Jorge a doblar una grulla de papel, un símbolo de buena suerte y esperanza. Mientras doblaban el papel con cuidado, Juan explicó que las grullas eran un regalo que Miguel siempre había amado, porque representaban la idea de que el amor podía superar cualquier obstáculo. Jorge practicó hasta que logró hacer una grulla perfecta y decidió que se la daría a Daniel como un gesto de cariño. La casa se llenó de risas y esperanza, y el vínculo entre ellos se fortaleció aún más. Jorge sintió que, con el apoyo de su abuelo, podía enfrentar cualquier cosa, y Juan encontró en su nieto una razón para seguir compartiendo la magia del amor que había aprendido a lo largo de los años. Los días pasaron, y llegó el momento del picnic. Jorge se levantó temprano, nervioso pero emocionado, y preparó todo con cuidado. Empacó una manta, un cesto con las galletas de avena que había hecho con su abuelo, un termo de té de manzanilla que sabía que a Daniel le gustaba, y la grulla de papel que había guardado con cariño. Cuando llegó al parque, el sol estaba en lo más alto, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Daniel llegó poco después, con su guitarra al hombro y una sonrisa que hizo que el corazón de Jorge diera un vuelco. Se sentaron en la manta, y Jorge le ofreció una galleta, sonriendo tímidamente. Hice estas para ti, dijo, esperando que te gusten. Daniel tomó una galleta y la probó, sus ojos iluminándose de alegría. Están deliciosas, Jorge. No sabía que podías cocinar. Jorge se sonrojó, agradecido por el cumplido. Mi abuelo me ayudó, confesó. Quería hacer algo especial para ti. Luego, sacó la grulla de papel de su bolsillo y se la ofreció a Daniel. Esto es para ti, porque quiero que nuestra historia tenga suerte. Daniel tomó la grulla con cuidado, como si fuera un tesoro, y sus ojos se llenaron de ternura. Es hermosa, Jorge. Gracias por esto, significa mucho para mí. Entonces, Daniel tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave, una canción que había compuesto pensando en los días que había pasado con Jorge. Las notas flotaban en el aire, mezclándose con el sonido del viento entre los árboles, y Jorge sintió que el mundo entero desaparecía, dejándolos solo a ellos dos. Cuando la canción terminó, Daniel miró a Jorge y le dijo, nunca había sentido algo así por nadie. Gracias por ser tú, por hacerme sentir tan especial. Jorge sonrió, su corazón lleno de felicidad, y respondió, yo también me siento así, Daniel. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas, y los dos chicos se quedaron en el parque hasta que las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Hablaron, rieron y compartieron sueños, mientras las galletas se acababan y el té se enfriaba. Jorge supo, en ese momento, que el consejo de su abuelo había encendido algo hermoso, no solo entre él y Daniel, sino en su propia alma. Había aprendido que el amor no era solo un sentimiento, sino un acto de cuidado, de presencia, de pequeños gestos que podían cambiarlo todo. Mientras tanto, en su casa, Juan estaba sentado en el porche, terminando la bufanda de lana azul que había estado tejiendo. Miró al cielo estrellado y sonrió,
pensando en Jorge y en el camino que estaba comenzando. Recordó las palabras que Miguel le había dicho una vez, hace muchos años: el amor es lo que nos hace humanos, Juan. Nunca dejes de compartirlo. Y Juan, con el corazón lleno de gratitud, supo que estaba haciendo exactamente eso al guiar a su nieto en su propia historia de amor. En ese pueblo tranquilo, la historia de Juan y Jorge se convirtió en un ejemplo de amor, apoyo y pequeños actos de bondad que podían cambiar vidas. Cada gesto, cada palabra, era una prueba de que el amor, en todas sus formas, es lo que da color al mundo. Y mientras las estaciones cambiaban y los años pasaban, Jorge y Daniel construyeron su propia historia, siempre recordando las lecciones de Juan, quien, con su sabiduría y su corazón, les había enseñado que el amor verdadero florece cuando se cultiva con cuidado, paciencia y un amor incondicional por los demás.